En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo segundo, la comunidad humana. Artículo segundo, la participación en la vida social. Entramos en el primer apartado de este artículo, donde el catecismo va a dedicar 8 números, del 1897 al 1904, al tema que tiene como título La autoridad. Número 1897 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes, investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren, en la medida suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Este es un número impresionante donde se da una definición de la autoridad y al mismo tiempo donde nos pone casi en una plataforma muy difícil en un mundo moderno que no quiere escuchar el tema ni la palabra autoridad. Fijémonos cómo el primer párrafo de este número del catecismo, queridos amigos, está tomado de una cita del Papa Juan XXIII en una encíclica que ya hemos comentado varias veces en estos programas sobre el tema de la comunidad humana. Pacem in Terris, esa encíclica que fue publicada el 11 de abril de 1963. Y se podría decir, desde este punto de vista de nuestra doctrina social católica, que entendemos que la autoridad es legítima y a esa autoridad legítima se le debe reconocimiento y obediencia. Y esto no va en contra de lo que hemos hablado sobre el principio de subsidiariedad, donde decíamos que la sociedad debe estar organizada de tal forma que las autoridades no anulen la iniciativa social. Incluso recuerden, queridos amigos, que lo resumíamos en una sola frase: más sociedad y menos Estado. Esto no va en contra de ello. Las autoridades no están para anular, sino para amparar, para tutelar, para incentivar la iniciativa social. Por eso, no quita, para que nosotros reconozcamos que existe un principio de autoridad y para que nosotros reconozcamos que una sociedad necesita de esas legítimas autoridades que ordenen el bien común. Realmente nosotros no creemos en ese famoso igualitarismo, que por cierto es una doctrina supremamente extendida entre nosotros, ¿no? Igualitarismo, que todos seamos iguales. Y podría ocurrir que se haga una lectura religiosa un poco equivocada sobre esto para argumentar en contra de la autoridad, ¿no? Esto que hoy día incluso hay campañas mundiales en contra de la autoridad. De hecho, en Israel, en el Antiguo Testamento, existieron algunas tendencias que venían a decir que los israelitas no debían elegir reyes humanos, que su único rey era Yahvé, y había una gran corriente sobre esto. Y a partir de ahí, de una interpretación alrededor de este texto, se hizo una lectura
de que nuestro único amo es Dios y que por tanto no se debía reconocer ninguna autoridad humana. Ahí hay una lectura bastante fuerte sobre lo que podría ser la interpretación de ese texto del Antiguo Testamento. Incluso hoy día, hoy mismo, existen en el pueblo de Israel grupos bastante grandes que se llaman los ultraortodoxos. Estos grupos ultraortodoxos, ellos proclaman una especie de anarquismo religioso, ¿no? Nosotros solo reconocemos como única autoridad a la Torá y no creen en el Estado de Israel, por ejemplo, como Estado, ni tampoco en sus autoridades, etcétera, etcétera. Desde luego, esta interpretación puede ser un poco desequilibrada. Claro que nosotros, es verdad, pensamos que Dios es la fuente única de autoridad. Sí, eso sí. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda tener mediaciones en esa autoridad. Es más, es propio tenerlas. Ahora, este desequilibrio no es nuestro caso. El rechazo de la autoridad no viene por esta concepción religiosa que tiene el pueblo de Israel, la nuestra, no. Entre nosotros, cuando existe rechazo a la autoridad, viene por otros principios, ¿no? Vamos a intentar explicar algunos, ¿no? Sabemos que el anarquismo es la doctrina política que rechaza directamente la autoridad. El lema de un anarquista tradicional era ni Dios ni amo. Este era el lema de los anarquistas. Hoy en día, los grupos anarquistas menos organizados de lo que estuvieron en otros tiempos, muchas de sus filosofías incluso están bastante introducidas en nuestra cultura. Esta cultura anarquista se ha ligado bastante con esa filosofía de género que nos están hoy día vendiendo a capa y espada por todas partes. Y de ese lema, ni Dios ni amo, se ha pasado a otro lema con un añadido extra que dice, ni Dios ni amo ni marido, rechazando con esto toda la estructura matrimonial de nuestra sociedad. Fíjense qué interesante, cómo una sola palabra puede cambiar toda la historia. Ellos denuncian la autoridad que se esconde dentro de la familia y se rechaza totalmente. Y entonces se introduce esto que ha sido desde los años 60 algo muy fuerte llamado el famoso amor libre, ¿no? Y todo tipo de relaciones irregulares al margen del matrimonio, al margen de la familia, bajo este eslogan, amor libre, precisamente para librarse del principio de autoridad. Y vamos a borrar el nombre de padre, porque nosotros no tenemos nada que ver con un padre que nos mande, con un padre que nos cuide, con un padre que nos dé, con un padre que nos mande. Va a haber una oposición en contra de la palabra padre desde los años 60, pero impresionante. Es muy curioso ver cómo el anarquismo ha ido derivando hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy, la filosofía del género. ¿Eh? Tiene una serie de principios de los que nuestra cultura está completamente contaminada, incluso más contaminada de lo que parece. Por ejemplo, hay unos principios de los que estamos contaminados, ¿no? Por ejemplo, el mito de la espontaneidad. Esa es una contaminación dentro de nuestra cultura. Pensar que para que las cosas vayan bien, basta con dejar que las cosas rueden solas, sin necesidad de que nadie las organice. Eso es un mito de la espontaneidad muy peligroso. Es un falso mito. Es olvidarse de que existe en el hombre esta tendencia al pecado. ¿Sí?
que no es verdad que las cosas espontáneamente tiendan a ordenarse, ¿no? Es al contrario, las cosas tienden por el pecado a desordenarse. Por eso es necesario estar encima de nosotros. Si yo no educo a un niño, ese niño se echa a perder. No, 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 dicen algunos papás de estos que se creen modernos. No, 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 no. ¿Cómo le voy a decir al niño algún principio? No, que él sea el que decida, que sea él el que tenga el razonamiento, que sea él el que tome las decisiones. Un niño de 7 años no toma decisiones. Si tú no lo educas, entonces ese niño va a sufrir mucho. Las cosas tienden a desordenarse donde no hay principios. Entonces entra el desorden. ¿Tú te imaginas? Algunas veces vemos esos videos que nos presentan de algunas ciudades en la India, de cómo conducen porque no hay señales de tránsito, no hay semáforos, ni hay pares, ni hay nada de esto. Y uno cuando ve esos videos termina casi asombrado y dice, pero ¿cómo pueden manejar así? Es decir, ¿cómo no hay accidentes y muertes en todos los lugares? Claro, si tú no pones un semáforo, pues la cantidad de muertos que hay va a ser abrumadora. Imagínate aquí en el estado de Georgia, si al final del año empezamos a ver en los letreros 1900 muertos en accidentes de tránsito, ¿no? Empiezo uno a ver ahí a partir de octubre todas esas estadísticas que van poniendo de la gente que muere en un accidente de tránsito. Y eso es con todas las señalizaciones habidas y por haber que existen en nuestras calles. ¿Te imaginas donde no hubiera un orden en las regulaciones de la velocidad, de los semáforos, de los stops, de todas esas señalizaciones que nos ponen en las calles? Y aún así tenemos 1900 muertos por accidentes de tránsito. ¿Te imaginas si no existieran? El hombre tiene una situación real, tiende a desordenarse, porque es el hombre caído por el pecado original. Y nosotros debemos tener esto en cuenta. El cristiano tiene una concepción de la sociedad de que parte de su realidad somos pecadores y por tanto tenemos que organizarnos. Una crisis grave del principio de autoridad se puede ver, por ejemplo, por ese falso igualitarismo que nos quieren vender hoy día, donde se tiende a decir que todo el mundo es igual, donde también hay una especie de soberbia encubierta, donde uno se siente humillado por reconocer que existe una autoridad. Y se puede ver en el hecho de que hoy en día está bastante más en crisis la figura del padre que de la madre. Y esto es porque la figura del padre es en la cual se ha encarnado más el principio de autoridad. La figura de la madre es más referente al amor, de aquella que sale al encuentro de nuestras necesidades, mientras que la figura del padre encarna, como mucho más, esa transmisión de principios, de valores, de autoridad, y esa es la que han puesto en crisis. Por tanto, queridos amigos, es verdad que el anarquismo en cierta manera haya desaparecido al nivel de organización política, pero los principios anarquistas sí que están bastante infiltrados en nuestra cultura y hace bastante más daño de lo que parece. No todos somos iguales. Un padre es un padre, no es un colega. Un maestro es un maestro, no es un compañero de clase. Una madre es una madre, no es la amiga. Todos somos iguales.
Seremos iguales en la dignidad, sí, claro, absolutamente. Pero en nuestro nivel de organización social no somos iguales. Y necesitamos no ser iguales, porque necesitamos un padre, necesitamos un maestro, necesitamos un policía, necesitamos un bombero, necesitamos un sacerdote, un ministro, necesitamos. Qué reto tan grande el que tenemos. Una sociedad requiere una autoridad legítima que la gobierne para el provecho del bien común. Ese tiene que ser el principio. Ahora, si eso se deforma, tenemos el desastre de política que vivimos hoy día en casi todos los lugares del mundo. Pero el principio lo tenemos que tener clarísimo. Una sociedad requiere una autoridad legítima que la gobierne para el provecho del bien común. Dicho esto, profundiza un poco más el catecismo y nos presenta el número 1898 que dice, toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad. Impresionante esto. Está tomado de la carta encíclica Diuturnum Illud del Papa León XIII. La Iglesia ha tratado siempre con especial reconocimiento a las autoridades. Incluso ha sido acusada muchísimas veces por respetar la autoridad. La han tratado de todo. Hoy día respetar la autoridad es ser nosotros tratados como comunistas. Y si en otro lugar respeta la autoridad, pues como capitalistas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero la Iglesia siempre ha tenido un especial reconocimiento a las autoridades y tienen una dignidad que tiene que ser especialmente reconocida. Fíjense cómo en las celebraciones religiosas, especialmente los domingos o en las solemnidades, se suele reservar pues una oración especial por nuestros gobernantes. Y hay veces escucha uno personas que dicen, pero ¿por qué la iglesia reza por el presidente si es un tal por cual? Bueno, es la autoridad y tenemos que rezar por ellos. Fíjense, algunas veces en las mismas celebraciones, cuando hay una invitación especial, pues se reservan algunos lugares un poco especiales para las autoridades, ¿no? Es mostrar ese principio de autoridad que la iglesia defiende y ha defendido siempre. Y vuelvo y quiero ser muy enfático en esto, queridos amigos. Es la defensa del principio. Esto no significa que la iglesia es ciega, que algunos que ejercen hoy día la autoridad están completamente erróneos en su ejercicio. Pero lo que defendemos es el principio de autoridad, no una persona en concreta. Dice este número del catecismo, esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Quiere decir que la naturaleza humana es social, que no somos islas, que nuestros actos afectan a los demás y lógicamente tienen que ser regulados y gobernados. Esa famosa frase, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la libertad de mi vecino. Nos dice que la autoridad también es necesaria para la unidad de la sociedad. Y tenemos nosotros una tendencia muy grande para la disgregación.
Aunque es verdad que la naturaleza humana es social, sin embargo, nuestra tendencia particular es ser como la Torre de Babel. Esa tendencia tan fuerte que tenemos a remarcar lo que nos diferencia entre nosotros y a marcar bien la raya de las diferencias. Y es propio de la autoridad. El que se esfuerce por remarcar es aquello que nos une, lo que es común. Esta es una llamada de atención que siempre se le hace a las autoridades. Allí donde hay problemas de divisiones sociales, las autoridades habrán de procurar, cuanto menos, no alimentar las divisiones. Pero hoy día esto se ha utilizado como una especie de estrategia política. Divide y vencerás. Y los pueblos están destrozados totalmente por sus divisiones y muchos de nuestros gobernantes, en vez de buscar la unidad, siguen echándole leña al fuego. Termina este número del catecismo diciendo, su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad. Este es el reto de la autoridad, que sean capaces de ejercer su función, no imponiendo ideologías, porque cuando una autoridad impone una ideología, está pervirtiendo su autoridad. Un buen político debería tener la capacidad de cuando llega al puesto de responsabilidad, debe tener la capacidad de hacer abstracción, de dejar a un lado esas concepciones o ideologías que pueda tener personales para poder realizar su tarea al servicio de las necesidades que tiene ante sí en la sociedad. Es decir, servir al bien común, no a mi forma de pensar solamente o los que piensan como yo, servir al bien común. Es muy interesante escuchar en esos discursos presidenciales cuando alguien asume la presidencia de un país. Me gusta mucho cuando algunos presidentes dicen, por ejemplo, a mí me han votado tales personas. Me han votado, no sé, los de la derecha o los de la izquierda, pero ahora soy el presidente de todos. Claro que sí. Ya no eres el presidente de aquellos que te votaron, sino también de aquellos que no te votaron, porque ahora tu misión es servir al bien común. Dicho esto, un paso más. Número 1899 dice el catecismo, la autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todas las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Fuerte texto de la carta de los Romanos. Impresionante. Donde hay una fundamentación teológica o religiosa del principio de autoridad, se nos pide someternos a la autoridad constituida. Fíjense, queridos amigos, el cristianismo católico no se caracterizó por organizar revoluciones sociales al estilo de los espartacos, ¿no? La rebelión de los esclavos, no, no, no. El cristianismo católico no juzgaba la esclavitud como algo moralmente aceptable, pero se entendía que había que partir de un reconocimiento de la autoridad. Y después esa autoridad bien ejercida, redimida por Jesucristo,
Se llegaba a entender por eso que ante Dios no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, sino que todos somos hijos de Dios. El cristianismo católico no comenzó por rebelarse al sistema romano, que tenía muchas injusticias, que era su gran perseguidor. Comenzó por someterse aplicando el principio de obediencia. Qué impresionante esto. Y lo que ocurrió es que desde esa obediencia comenzó a transformar las cosas. El principio de autoridad se empezó a pasar a un principio de servicio. Por eso el que manda no es que manda, sino que sirve. El que ejercía la autoridad entendía que esa autoridad la había recibido como una delegación del amor de Dios. Y cuando esa persona entiende eso, deja de ser un tirano, deja de ser un dictador. Pero cuando no lo entiende, se convierte cada día peor y peor. Es lo que vivimos hoy día. Y así fue como el cristianismo acabó con la esclavitud, pero no por la vía revolucionaria, sino por la vía de entender que nuestras relaciones sociales deben de estar marcadas por este principio que es el principio del amor y de la caridad. Mando para servir. En el momento en que Jesucristo está ante Pilatos, Juan 19, 10, 11, dícele Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte o poder para crucificarte? Jesús respondió, no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Jesucristo le reconoce la autoridad que tiene Pilato, a pesar de que lo va a condenar. Imagínate, Jesucristo le reconoce la autoridad, no se la quita, a pesar de que lo va a condenar, a pesar de que está cometiendo una injusticia. Claro está que una cosa es reconocer que la autoridad emana de Dios y otra muy distinta es cómo se ejerce esa autoridad. Tal y como dice San Pablo en el texto que nos regala este número 1899. Por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino. Por tanto, queridos amigos, tenemos una obligación moral de obedecer las autoridades humanas. Lógicamente, siempre y cuando lo que ordenen no vayan en contra de la ley de Dios. Esto es muy importante. Debemos obedecer, tenemos la obligación moral de obedecer las autoridades humanas, siempre y cuando esas órdenes no vayan en contra de la ley de Dios. Y en este caso recordamos lo que dice la Sagrada Escritura en Hechos 5:29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Pero esto no se contradice una cosa con la otra. El principio religioso de obedecer a Dios aquí no tiene nada que ver como justificante al anarquismo. Nuestro sentido religioso hace que tengamos mayor consideración de obediencia a las autoridades humanas que los que no son religiosos. Esto es muy, muy bonito. Tenemos esa delicadeza para reconocer que la autoridad viene de Dios y que entonces el reto va a estar
en que estas leyes humanas vayan en concordancia con la ley de Dios. Por eso nuestro voto va a ser importantísimo siempre. ¿Quieren leyes que estén de acuerdo con la ley de Dios? Pues entonces tenemos que poner en los lugares de gobierno gobernantes que sean responsables ante Dios, que sean fieles ante Dios, que sean temerosos de Dios. Y entonces ahí vamos a encontrar posiblemente que no habrá contradicción entre las leyes humanas y la ley de Dios. Pero cuando votamos por gobernantes, por legisladores que no tienen temor de Dios, pues ¿qué otras leyes vamos a esperar que se fabriquen o que se decidan? Si los que están ahí decidiendo ninguno tiene temor de Dios, claro que van a poner leyes en contra de la voluntad de Dios. Por tanto, nuestro voto va a ser clave, siempre es clave, y es una responsabilidad social poder votar. Por último, nos presenta el Catecismo el número 1900 que dice, el deber de obediencia impone a todos la obligación de dar la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto y según su mérito, de gratitud y de benevolencia a las personas que la ejercen. Fíjense, queridos amigos, la más antigua oración de la Iglesia Católica por la autoridad política tiene como autor a San Clemente Romano. Y es una oración preciosísima. Dice San Clemente, rezando por las autoridades, concédele a las autoridades, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Eres tú, Señor, Rey celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirige, Señor, su consejo según lo que es bueno, según lo que es agradable a tus ojos, para que ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre el poder que les has dado, te encuentren propicio. Es una de las oraciones más hermosas que he leído yo. Y esto se podría incluso orar por mi papá, por mi maestro, por mi pastor, por mi alcalde, por mi gobernador, por mi presidente. Esta es la oración más antigua de la Iglesia por la autoridad. Impresiona mucho, porque los cristianos en ese tiempo eran conscientes de las cosas que las mismas autoridades no eran conscientes, que Dios les había dado esa autoridad. Y por tanto, como los cristianos eran conscientes, ellos rezaban ardientemente por sus autoridades, aunque los estaban persiguiendo, para que esas autoridades buscaran el bien común, para que esas autoridades recibieran los dones del Espíritu Santo. Imagínate tú, estos cristianos escondidos en las catacumbas, rezando por aquellos que arriba les estaban buscando para matarles. Y no existían entre los cristianos grupos guerrilleros, ni tampoco insurrección contra los romanos que les perseguían, nada de eso. Oración. Los cristianos no devolvieron mal con mal cuando eran perseguidos, sino que siguieron y seguimos fielmente lo que Jesús dice, ora por el que te persigue.
Y si son las autoridades, ora por esas autoridades que te persiguen. No dejes de rezar. La auténtica revolución no es marxista, no es la lucha de clases, es la revolución del amor. Eso es lo que hizo cambiar el mundo. Eso es lo que hizo cambiar el Imperio Romano. No es el arma, sino que es la oración. Pero ¿cómo queremos cambiar un mundo hoy si el mundo no reza? ¿Cómo queremos cambiar un mundo si se prefiere eh, la pistola a la oración? La respuesta agresiva a la oración. La auténtica revolución es la revolución del amor y los primeros cristianos nos la enseñaron y les costó bastante. Por tanto, queridos amigos, subrayamos hoy que esa autoridad es de Dios y por tanto solo a Dios adoramos y solo a Dios servimos y obedecemos, pero al mismo tiempo somos obedientes a las autoridades humanas, rezamos por ellas ardientemente, siempre y cuando estas autoridades estén ordenadas a Dios.